Cuando Manolo me decía hace unas semanas cómo andaba mi disponibilidad para venir aquí, le dije, no, sí, claro, espérame. Hace tiempo que no venía a encuentro con Dios. La última vez fue cuando fue la elección del pastor José Luis y que prácticamente por humanidad, por unanimidad, fue que se dio el voto, la confirmación de Dios, ¿verdad? Para su vida y para ser el pastor de esta iglesia. Y nos da gusto el poder estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra de nuestro Señor. Y quiero hacerte una pregunta a la cual quiero que contestes no tan rápido, con toda sinceridad. ¿Cómo estás el día de hoy? No contestes tan rápido. De manera natural siempre vamos a decir bien. Y claro, puede ser que si amaneces hoy bien. Pero puede ser que por algún tiempo vienes tú cargando con algo en tu vida, en tu corazón, y te preguntas, ¿las cosas van empeorando en esta vida? Hace un momento Manolo oraba por que el Señor trajera consuelo, ¿verdad? En la vida de la hermana que conocemos, ¿verdad? La pérdida de este ser querido. Y la muerte nos duele. Hay personas que a raíz de la pandemia han perdido el trabajo, un muy buen trabajo. Y su situación actual es muy distinta. Hay personas que han tenido que salir de otros lugares aquí de la República para venir, principalmente aquí a Monterrey. En el caso nuestro, en Fuente de Redención, en la iglesia hemos tenido gente de otros lugares, incluso de otras iglesias que vienen por causa del trabajo. Y nuestra tendencia natural es decir, bueno, como cristianos somos llamados a vivir de esta manera y como dicen por ahí, al mal tiempo, buena cara. Parece ser que muchas veces las filosofías de vida se vuelve también nuestra filosofía y creemos que se trata de aguantar. Decimos, Cristo está conmigo, así que le voy a echar ganas con Cristo. Pero la palabra de Dios nos da una esperanza mucho más grande que el hecho de querernos animarnos unos a otros. Y sabes, el pasaje que vamos a leer es una de las parábolas conocida como el trigo y la cizaña. En la versión NBI que ustedes ven aquí, es más sobre la parábola de la semilla del campo y la mala hierba. Quiero invitarte para que busques entonces en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, y sigas con tu vista los versos 24 al 30 y luego del 36 al 43. Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43. Yo sé que aquí proyectan el pasaje, pero siempre es bueno que tú puedas traer también tu Biblia, ¿verdad? Ahora se dice abra las Biblias, pero también dice prendan sus Biblias, así que puedes también tú prender tu Biblia si la traes contigo y puedes seguir ahí la palabra de Dios. Así dice la palabra de nuestro Señor. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba en el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles.
Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Y hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, pedimos que ahora al leer tu palabra, tú abras nuestros ojos, Señor. Prepares nuestro corazón, de tal manera que podamos escuchar únicamente este mensaje glorioso de gran esperanza para nuestras vidas. Que al salir de este lugar, Señor, entonces salgamos con una nueva convicción, motivación de vida, sabiendo que tú eres el Señor, tú eres el Rey, el que gobierna, el que dirige todas las cosas conforme a sus propósitos, y que nosotros hallemos el consuelo y el gozo de saber que eres tú nuestro Padre Celestial. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has sentido desanimado? ¿Qué tal decepcionado de algo que tú tenías grandes expectativas y que después resulta que la realidad es otra? Y de cosas tan sencillas nos decepcionamos en la vida. Posiblemente al salir de aquí vas a salir con mucha hambre y vas a empezar a decir, ¿a dónde vamos a comer? Y si eres como yo y tienes hijos todavía pequeños, a ellos les gustan estos restaurantes, ¿verdad? Sobre todo que llevan una M mayúscula grande. Y que cuando ves la foto de lo que anuncian ahí, ves tú un buen manjar, ¿verdad? Grande. Pero cuando entras al restaurante y te dan la cajita y la abres, te llevas una gran desilusión, ¿verdad? De la realidad. Y sabes, muchas veces pasa lo mismo cuando recordamos en la vida cristiana quiénes somos nosotros, quién es nuestro Padre, pero al enfrentar las situaciones, decimos, no, esto no concuerda con lo que la palabra de Dios me dice, con la forma en que ella misma da testimonio de este Dios tan grande que es el Señor, el Creador. Y sabes, de una manera similar este pasaje que acabamos de leer nos va a mostrar cuál es la realidad para los que vivimos dentro del reino de Dios. Por esa razón se ha titulado este tema, las realidades del reino. ¿Cuáles son esas realidades del reino de Dios con las que tú y yo vivimos cada día? Algunos creen que al venir aquí, de alguna manera mágica o mística, algo va a suceder para cuando regresamos a la realidad de la vida a partir de mañana. Pero sabes, déjame decirte que esta es la realidad. Y va a ser la realidad eterna, que muchas veces, de manera claro aquí imperfecta, pero Dios nos permite vislumbrar pequeños destellos de lo que es tener una verdadera comunión en donde Dios viene a habitar en medio de su pueblo y podemos nosotros entonces sentirnos renovados, animados, y claro, mañana que nos topemos con el jefe, si tienes no un jefe tan bueno, te va a dar un poco de coraje. Si tienes un maestro que es injusto, también vas a sentirte, Señor, ¿por qué tengo que soportar esto? ¿Verdad? Si tienes un vecino algo molesto también, ¿verdad? No quieres llegar a casa. En fin, enfrentamos la vida de muchas cosas que no pareciera ser o concordar con lo que dice la palabra de Dios. Y hay tres cosas que quiero que meditemos. Vamos a hablar acerca de la paradoja del reino de Dios. Vamos a ver la oposición del reino de Dios y vamos a ver la esperanza del reino de Dios. Como esta parábola que el Señor Jesús contó, entonces nos muestra la paradoja, la oposición y la esperanza de vivir en el reino de Dios. Primeramente, la paradoja del reino de Dios. ¿Qué es una paradoja? Es una afirmación que parece falsa, pero que en realidad es verdadera. O dicen una aparente contradicción. Y las paradojas aparentan ser de carácter contradictorio y sirven para revelar la complejidad de la realidad. Y lo que la palabra de Dios pretende al enseñarnos por medio de ellas es que dentro del reino de Dios
las cosas suceden completamente distintas a como el mundo lo percibe. El propósito de las paradojas es evitar que nosotros seamos conformados a los estándares de este mundo y que en cambio seamos moldeados conforme a los estándares del reino de los cielos, los cuales traen verdadera esperanza, traen cambios profundos y transformadores para nuestras vidas. Y dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo encontramos que Él usó también la paradoja. Ahora, la parábola siguiente a esta que estamos viendo hoy, habla acerca del reino de Dios como un grano de mostaza. Y quiero que pienses en esto. Imagínate cómo pensaba la audiencia original con respecto al reino de los cielos. ¿Cómo vemos tú y yo cuando se habla acerca del reino de Dios? ¿Lo pensamos como algo insignificante o pequeño? Desde luego que no. Tenemos expectativas grandes. Pero cuando Jesús viene y dice el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, parece algo paradójico, algo contradictorio. Dentro de las bienaventuranzas, cuando el Señor Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen persecución por causa de la justicia, es algo paradójico. ¿Cómo puede una persona sentirse bienaventurada, al padecer persecución? Pero esta es la realidad con la que el Señor Jesús nos enseña y nos dice cómo son las cosas en este mundo. ¿Qué esperarías tú ante alguna injusticia? Que se hiciera algo al respecto, ¿verdad? ¿Tú esperarías que si ha habido un ofensor, ese ofensor tuviera que pagar por lo que hizo? Nuestro corazón anhela justicia. La palabra de Dios dice que hay un día en el que lo va a hacer. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos actuar por nuestras propias cuentas, ¿verdad? Y decir, Señor, yo quiero actuar con esa justicia. Ahora, ¿en qué consiste este aspecto paradójico? Versículo 27 26 y 27 que leímos, dice, cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Ahora, los siervos de este dueño vienen y le dicen, ¿qué está pasando? Usted hizo algo bueno, ¿de dónde entonces está brotando algo malo? Sabes, esta pregunta también nosotros la hacemos, no de la misma manera, pero cuando hablamos del reino de Dios, muchos cristianos se preguntan, bueno, Señor, ¿qué no eres tú el creador de este mundo? ¿Por qué hay cosas malas en el mundo que tú creaste? ¿Qué dice en la parábola el Señor? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 28. Esto es obra de un enemigo. Y aquí encontramos esta verdad importante también. Dios no es el causante de las cosas malas que suceden en este mundo. Muchas veces nuestro cuestionamiento a Dios puede ser sincero. Y cuando nosotros buscamos de manera sincera el entender la voluntad de Dios, Él va a obrar de diferentes maneras, a través de su palabra, o Dios usando a siervos suyos que usan su palabra, todo es a través de la palabra para ayudarte a entender, aunque no siempre vamos a poder entender la totalidad, pero Dios no es el causante de lo malo. Él puede obrar y Él puede hacer algo bueno de algo malo que sucede en la vida. Pero ¿cómo reaccionan estos siervos de este dueño? Aunque Él les dice, no, alguien hizo esto malo. Ellos dicen, ¿quieres que vayamos y arranquemos la mala hierba? Ahora, ¿en dónde hemos escuchado algo similar? Una pregunta que le hacen al Señor Jesús, sus discípulos, ¿recuerdas? En aquella ocasión que Jesús envía a sus discípulos a predicar y vienen los Boanerges, ¿verdad? Y le dicen, Señor, ¿sabes qué? Aquí en Samaria hay un pueblito que, no quieren escucharnos, pero mira, manda que vayamos y pedimos, ¿quieres que pidamos fuego del cielo?
Pero sabes, no solamente estos señores de la parábola, los discípulos reaccionan así, sino nosotros muchas veces. Señor, ¿cuándo vas a poner fin a esto? ¿Y será posible que me uses a mí como ese medio transformador? Permíteme a mí tantito nada más para que... Mira, tan fácil que es arreglar este problema, pero este esposo no entiende. Dame la oportunidad. Nosotros creemos muchas veces que podemos usurpar el lugar de Dios. Y sabes, entonces lo que parece contradictorio o paradójico aquí es que nuestro Señor Jesús nos enseña que la cizaña, que la mala hierba debe crecer junto con el trigo. Es decir, mientras estemos de este lado de la gloria de Dios, nuestra vida va a continuar acompañada de la mala hierba, del pecado, de las acciones malas que hacen otras personas, injustas hacia nosotros. En la dimensión del reino de Dios suceden cosas maravillosas que no entendemos, cosas paradójicas. Solamente un creyente en Jesucristo puede entender lo que significa tener nada y a la vez poseerlo todo. Lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 8 al 10. Solamente un cristiano puede tener la bondad y fortaleza para bendecir a los que lo ofenden, a los que te ofenden, Romanos 12, 14. Solamente un hijo de Dios puede experimentar gozo en medio de la tristeza, 2 Corintios 6, 10. Solamente un cristiano que tiene su esperanza completamente en la resurrección de Cristo puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es confianza, es ganancia. Filipenses 1:21. Y es en esto lo que consiste entonces lo paradójico del reino de Dios. Que quisiéramos que Dios quitara de inmediato lo malo para que entonces nosotros, sus hijos, pudiéramos vivir. Y dice, no, hay un propósito para que la cizaña, para que la mala hierba crezca junto con nosotros en nuestra vida. Y esto nos lleva entonces a ver la oposición del reino de Dios. Y decíamos hace un momento, Dios no es el causante de lo malo en este mundo. Dice, esto es obra de un enemigo. Y esta obra ha estado presente desde la creación. Ustedes pueden recordar en aquella ocasión cuando el Señor Jesús, allá en Juan 8:44, está discutiendo con los fariseos. Y ellos no aceptan la autoridad de Jesús. No pueden verlo a Él como el Hijo de Dios. Y Jesús los confronta porque ellos están abusando de su autoridad. Y de que ellos sienten que son superiores a ellos por la forma en que viven. Y muchas veces no se dan cuenta de su propio engaño. Y esto les dice el Señor Jesús en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso. Él es el padre de la mentira. Cuando mentimos tú y yo, ¿a quién nos parecemos más? ¿Alguien de aquí no miente? Y cuidado con la respuesta, si no sería la primera mentira del día. Una cosa es llevar una vida de mentira, a saber que muchas veces somos tentados a caer en la mentira. Eso es distinto. Todos tenemos esta lucha contra la mentira. Y lo que Jesús está haciendo cuando reprende a estos fariseos no es dañar sus vidas. Jesús puede ver qué es lo que está sucediendo, quién es el que está gobernando en el corazón de ellos. Y es por eso que Él tiene que confrontarlos con su autoridad. Jesús va a decir en Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Jesús asevera realmente cuál es la realidad del reino de Dios y también menciona esta oposición que constantemente nosotros vamos a tener. Aún el mismo Jesús tuvo esta oposición. ¿En qué momento? Cuando Él está por iniciar su ministerio, tú recuerdas que Él va al desierto y en el desierto es tentado ¿por quién? Por el diablo. Pero Jesús vence la tentación. Y es interesante porque en uno de estos evangelios dice que el diablo se alejó de Él por un tiempo. Y constantemente vemos que Satanás utiliza sus instrumentos, los fariseos, de otras formas, para venir y querer atacar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero mencionar una ilustración más, que al estar estudiando este pasaje pude ver una conexión. ¿Tú recuerdas a Juan el Bautista? Y sabes, en este mismo evangelio de capítulo 3, en el capítulo 3, versos 1 y 2, y luego 10 al 12, vemos una conexión con lo que el Señor Jesús está enseñando aquí en esta parábola. Así inicia Juan el Bautista su mensaje, Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y luego dice en los versículos 10 al 12, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y luego escuchen lo que dice. Tiene el aventador en el campo y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Ahora, aquí hay una similitud. ¿En qué sentido? Tenemos aquí a Juan el Bautista predicando el evangelio de Dios, el arrepentimiento. Posteriormente, él tiene la bendición, la oportunidad de conocer quién es este Mesías, bautizarlo. Y luego la experiencia de ver cómo hay una confirmación de Dios a través de esa voz que dice, este es mi Hijo amado. Y luego el Espíritu Santo descendiendo en forma de una paloma en su hombro. ¿Qué mejor evidencia que esa puede tener una persona para saber quién es Jesús? Que Él es realmente el Hijo de Dios. ¿Qué otra evidencia tú pudieras pedir para saber que Cristo es realmente el Mesías? Sin embargo, ¿qué sucede después en su vida? Él confronta a Herodes, le dice, tú tienes a la mujer de tu hermano, y entonces es puesto en la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿qué hace Juan el Bautista? Pasa el tiempo, él sabe que Jesús está en su ministerio, pero algo no está sucediendo como se esperaba. Así que Juan manda a llamar a uno de sus discípulos y les dice, vayan con Jesús y pregúntenle si Él es el Mesías que esperábamos o tenemos que esperar a alguien más. Juan el Bautista no puede entender cómo es que si el reino de Dios ha llegado, las cosas sigan igual. ¿Por qué sigue habiendo tanta maldad e injusticia en el mundo? ¿Por qué los injustos siguen teniendo dominio sobre los justos? Ahora recordemos que muchos de los discípulos de Juan el Bautista son ahora discípulos de Jesús y ellos están escuchando esta enseñanza, esta parábola. Y el punto central de esta parábola, como hemos dicho, es que el trigo y la mala hierba deben crecer juntos hasta el tiempo de la siega. Y mientras eso sucede, vamos a experimentar entonces las consecuencias de vivir en un mundo caído. La injusticia que nos duele, la enfermedad que nos pone tristes, la muerte que constantemente nos persigue y nos oprime. Pero eso no debe desanimarnos, ya que esto fue algo que el Señor Jesús dijo. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Juan 15, 18, 19 es lo que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, a nosotros.
si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Por qué dice Jesús que el mundo nos aborrece a los verdaderos creyentes hijos de Dios? Porque somos hijos de Dios. Porque por esta oposición de la que estamos hablando desde el principio del mundo, que se opone a toda la verdad de Dios, a la voluntad de Dios. Y sabes, hay muchos cristianos que sufren esta oposición. Y aquí quiero hacer brevemente una aclaración. Hay cristianos que viven perseguidos, viven con situaciones difíciles con el vecino, en el trabajo, pero la realidad es porque su testimonio no es bueno. Si tú tienes un vecino, una vecina que te avienta la basura y tú se la regresas doblemente, claro que como de manera natural va a venir el enojo. Si se estaciona en tu cochera y tú quieres de una manera fuerte hacerle sentir mal porque está invadiendo tu territorio, claro que va a venir algo difícil ahí. No estamos hablando de este tipo de circunstancias, estamos hablando del hecho de que por tú ser un verdadero hijo de Dios y buscar cumplir con la voluntad de Dios en tu vida, esto como consecuencia te va a traer muchas veces la oposición. Si tú estás en tu trabajo y sabes que hay cosas que están haciendo de manera equivocada y pecaminosa, te vas a topar con una situación difícil, porque tú vas a actuar de manera correcta. Y pudiera ser que entonces por causa de eso venga un despido, porque tú no quieres quedarte callado de que hay algo que está sucediendo, porque tú no quieres participar de lo que están haciendo las personas. Y déjame decirte, siempre va a ser mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque esto traiga consecuencias lamentables para tu vida. Mira lo que pasó con Cristo. Él fue obediente, Él sufrió injusticia, pero trajo para ti y para mí grandes beneficios. La salvación, la vida eterna. Una familia de la cual tú y yo somos ahora parte. Pero sabes, hay algo más que la palabra de Dios nos ayuda a entender del por qué Dios pareciera que Él no hace nada. Y la Biblia nos habla que cuando Cristo Jesús resucita, Él va al cielo y dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo ahí Jesús? Cuando nosotros leemos lo que dice el apóstol Pablo, que Jesús está ahora con Cristo, ¿qué viene a tu mente? Él está, dice, a la diestra, está sentado. ¿Quiere decir que Él está esperando ahí sentado y diciendo, a ver, a qué hora llega el tiempo para rezar por mi pueblo? Muchas personas pueden tener esa idea, que Jesús está pasivo. Pero no, Jesús está gobernando. Esa es la idea que nosotros debemos tener cuando dice que Jesús está a la diestra del Padre. Es un símbolo de gobierno, de autoridad, de que su voluntad se está ejecutando aunque no lo veamos así. Él está activo. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, nos dice algo de la razón por la que a nosotros nos puede parecer que Él como que se tarda un poco. Y hay una razón, dice así segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabes, en esta parábola es el dueño que les dice a sus siervos, no arranquen la cizaña antes de tiempo, para que no dañen el fruto del trigo, sino esperen el momento indicado para hacerlo. Hay un momento en el que se hará. Y esto nos lleva entonces al último punto, que tiene que ver con la esperanza del reino de Dios. Porque estamos hablando, parecer algo paradójico vivir en el reino de Dios. Enfrentamos oposición en el reino de Dios. Y entonces, ¿cuál es la esperanza para nosotros? El Señor Jesús nos la da.
Dice el versículo 40 y 41 que leímos, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. ¿Sabes? Esto nos habla de la acción inminente de Dios con respecto a la maldad. Él dice, hay un día de juicio y cuando éste llegue los injustos irán al castigo eterno y los justos a su hogar eterno junto a su Rey y Señor. Por lo tanto, aquí encontramos entonces un llamado urgente y una invitación. El llamado urgente es para todos aquellos que aún no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Y si aquí hubiera alguien que todavía no ha venido a la fe, quiero decirte que entonces tú eres contado con la cizaña y la mala hierba. Pero sabes, es un día de buenas noticias, porque aún el Señor no ha enviado a sus ángeles a recolectar la mala hierba. Viene ese día. Y por lo tanto tú hoy tienes la oportunidad de que el Señor obre en tu corazón. Y sabes, Él puede transformar una mala hierba en trigo, en algo bueno. Y si tú quieres saber cómo conocer más acerca de este Dios, aquí está el pastor José Luis, está aquí el hermano Pedro, hay otros líderes con quien tú puedes venir y preguntar, ¿cómo puedo hacer yo para tener una mejor comunión con Dios? ¿Cómo puedo conocer más acerca de este Señor y Salvador para mi vida? Pero también para los que somos del pueblo de Dios hay una invitación. La parábola termina diciendo, versículo 43, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Dice, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. C.S. Lewis decía que si cualquiera de nosotros pudiéramos ver a una persona cómo luce ya en la presencia de Dios, cómo ha sido ya transformada a imagen de Dios, seríamos tentados a adorarla. Si pudiéramos ver a alguien que ya se nos adelantó y que está en la presencia de Dios, seríamos tentados a hacer lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con Abraham y con los demás, cuando veían a estos seres angélicos y que querían postrarse, y les decían, no, detente, yo no soy digno de adoración. Tú y yo seríamos tentados si pudiéramos ver a alguien así. Y sabes, eso nos trae entonces una gran esperanza y motivación para nosotros. Porque tú y yo sabemos cómo termina la historia. No termina en algo triste y lamentable. Termina en algo muy glorioso. Y el saber cómo termina nuestra vida reinando con Cristo tiene impacto en el presente. Porque es lo que nos impulsa a saber hacia dónde vamos y entonces cómo terminan las cosas. ¿Recuerdas cuando estabas por casarte? Y no sé cuántos de ustedes en el proceso ya de finalmente unir tu vida con esa mujer o con ese hombre con el que estás ahora, y había dificultades tal vez de dinero, ¿cómo le voy a hacer? No sé, no tengo lo suficiente, no hemos pagado, algunos todavía deben la boda. ¿Pero qué te motivaba? El decir, finalmente voy a estar con la persona que amo. Y eso vale la pena. Bueno, algo mucho mejor sucede con lo que tú y yo sabemos que menciona la palabra de Dios. Y eso entonces nos trae esperanza para este momento. Hace algunos años escuché a un pastor misionero dar su testimonio. Él tiene dos hijos, tiene una niña mayor y tiene un hijo pequeño. Y el niño desde que nació le notaron este síntoma de Asperger, de autismo. Y el grado en el que lo tenía es que prácticamente cualquier ruidito, o si lo querían abrazar, lo hacían estallar. Entonces el hermano, el pastor, cuando lo invitaban a predicar a otros lugares, decía, pues voy yo, hermanos, porque
pues realmente me es muy difícil salir con la familia. Y en una de esas invitaciones que le hacen, le dice, pastor, véngase, lo vamos a hospedar en un hotel. Usted va a poder disfrutar, su familia, de lo que tienen, del buffet, de las albercas, de todo. Véngase, disfrute con su familia. Entonces se animan, van. Entonces cuando ya están ahí en el hotel, le dice el pastor a su esposa, tengo que irme ya a dar la conferencia. Mientras ustedes vayan al comedor, pidan algo de comer, disfruten y yo vengo al rato y los alcanzo. Cuando baja la mamá, la esposa con su hija y el niño, llegan al restaurante y algo sucedió que hizo que el niño entrara en crisis. Y se puso a gritar, y se puso a gritar, y se puso a gritar. La hermanita toda penada, viendo hacia las personas, porque pues, ustedes saben, ¿verdad?, cómo somos a veces desesperados. Y la mamá lo que hizo fue, tomó a los dos hijos, se fue y se los llevó al cuarto. En lo que van al cuarto, la niña le dice, mamá, ¿por qué siempre tenemos que tener esta situación en nuestra vida? ¿Siempre vamos a vivir así? Cuando llega después el pastor, llega a la habitación y le pregunta a la niña, ¿dónde está tu mamá? Está en el baño. Toca, habla con ella, le dice, ¿qué pasó? Dice, me la he pasado en el baño desde que te fuiste. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ya le cuenta, pues bueno, nuestro hijo tuvo esta crisis y nos dio mucha pena, nos vinimos, tu hija me preguntó y él le dice, ¿y qué le respondiste a la niña? Y dice ella, mira, estoy tan cansada, tan enojada, decepcionada, que lo único que fue es, no le dije nada y me metí al baño y aquí he estado hasta que tú llegaste. Sale, entonces el pastor la toma a su esposa, toma a los hijos, le dice, siéntense. Y dice el pastor, el papá le dice a la niña, hija, la respuesta a la pregunta que tú le hiciste a tu mamá es no. No siempre vivirá así tu hermano. Porque esos gritos que él tiene ahorita de desesperación, un día van a ser transformados en cantos de exaltación a su Señor y Rey. Porque eso es lo que nos espera a todos los hijos de Dios. Y sabes, ese testimonio es el testimonio nuestro. Te preguntaba al principio, ¿cómo estás? Dios sabe cómo estás. No tienes por qué negarle a Él cómo te sientes. Y lo que te dice la palabra de Dios, sabes, en el mundo va a haber aflicción. Yo lo sé. Pero no es una aflicción como la que Cristo tuvo que sufrir. Él vivió en medio de esta cizaña. A Él lo asfixió esta cizaña. Y terminó con su vida para que tú y yo no tuviéramos que terminar nuestras vidas. Los sufrimientos que tú y yo tenemos son temporales y no se comparan en nada con lo que tendremos en gloria cuando estemos con Cristo. Y eso es lo que nos trae esperanza en este momento. La respuesta para ti y para mí es no. No siempre viviremos con la situación que tenemos, con lo que nos agobia, con lo que nos desespera, con lo que nos hace dudar acerca de si este es el mundo de Dios, porque este es el mundo de Dios. Y Dios sigue gobernando. Y en su momento tú y yo seremos llevados a gloria, en gloria, para gobernar junto con Él. Es un día de buenas noticias. Es un día de esperanza, porque Cristo Jesús es nuestra esperanza. Señor, te agradecemos por tu palabra. Por esta parábola, Señor, que nos trae gran esperanza de saber que la situación en que vivimos es difícil, es dura y te pedimos que no la quites, pero tú dices que es necesario que tenga que suceder estas cosas para que no nos dañen, para que nuestra vida crezca, porque es parte, Señor, de lo que tú quieres usar para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Pero gracias porque en el mundo no estamos solos. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros, Señor, nos apropiamos de esa promesa tuya. Ayúdanos a vivir con esta esperanza que nos da el mensaje de tu evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
Amén. Dios les bendiga, hermanos.